Y hoy quiero hablarles de un mensaje que tenía aquí preparado y que se me hace muy interesante poderlo estudiar y poderlo predicar con ustedes. Y es sin duda algo que genera el libro de Génesis, el libro de la creación, el libro de donde se nos cuenta cómo fue formado el hombre, nos cuenta la separación del hombre con Dios, se nos cuenta este gran diluvio universal que hubo. Y hay una historia muy interesante que para quienes, no sé, yo soy muy fan de las películas de aventura, creo que se los he dicho. Hay una historia que habla sobre la Torre de Babel, ¿sí? Y en este párrafo que quiero que lo veamos en este pasaje que viene en Génesis 11, del 1 al 9. Y dice acá, dice, en ese entonces se hablaba solo un idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y había un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Se me hace una historia muy interesante porque vemos es la forma que nos cuenta la Biblia que empezaron a salir otras lenguas, otras formas de hablar. Dice que hasta la Torre de Babel se hablaba un solo idioma, una sola lengua y todos se entendían. Y de esa forma todos podían trabajar y entenderse y construyeron una torre. No, creo que una de las cosas que cuando platicamos y se hace y de repente alguien ha tenido como situaciones con otra persona que por no entenderse o por tener falta de una buena comunicación hay un malentendido, que es lo que comúnmente conocemos, ¿no? Pero en ese tiempo no existía eso. Todos hablaban la misma lengua, todos compartían la misma historia, por así decirlo. Y es muy interesante, yéndonos un poco a la historia, porque previo a la construcción de la Torre de Babel fue el diluvio. Entonces la gente estaba, después de nunca haber visto lluvia, vieron cómo el agua cayó tanto del cielo que hasta tapó la montaña más alta. Entonces, ¿qué dice el hombre? Vamos a levantar una torre y a través de esta torre vamos a alcanzar el cielo. Y tenían la capacidad y la facilidad de comunicarse, ¿no? No sé a alguien que le ha tocado platicar o que no sepa otro idioma más que el español. Qué complicado es hablar con alguien que no habla tu idioma, ¿no? Creo que todos aquí llegamos a tomar alguna vez clases de inglés en la escuela y era muy difícil aprender un nuevo idioma. Qué fácil sería para las relaciones y hacer otras cosas que todos habláramos el mismo idioma, pero algo surge a raíz de esto, que la palabra Babel significa confusión. Y al leer esta escritura entendemos que se puede ver como un castigo de parte de Dios la parte en la que se diversifica el idioma o las lenguas,
¿sí? Era como una mancha más al hombre. Adán peca, se separa de Dios y ahora de repente todos hablan el mismo idioma. Dios manda un diluvio para quitar toda la maldad de la tierra y cuando se vuelve a poblar la tierra, vuelve a nacer otra mancha, pareciera, que es el idioma. Ahora, por hablar el mismo idioma, Dios estaba mandando o haciendo algo para dispersar a la gente. Y te quiero hablar algo con todo esto. Y cuando leemos la Biblia y este pasaje de la forma tradicional y así como se los leí, parece una maldición de parte de Dios o un castigo que Dios está mandando a la tierra o al hombre es difícil o yo no quiero que hablen el mismo idioma. ¿Por qué? Porque la ambición de su corazón estaba provocando que alcanzaran el cielo. Y esto quiere decir que se querían sentir más que Dios. Esa es la idea de Babel. Entonces, Babel significa confusión, que muchos teólogos lo relacionan con que era Babilonia y entre otras cosas, pero es muy interesante ver esto. La multiplicación de lenguas ¿es una bendición o una maldición? Y te quiero explicar por qué nace todo esto. Vemos que lo que sucede en ese tiempo es que cada uno se dispersa y empieza a levantar su imperio, ¿no? Cada uno empieza a levantar su idea, su forma de pensar, pero vamos a ver algo muy interesante que es ahora la contracara de Babel. Libro de Hechos, es en Hechos 2, es Hechos 2:11, si no me equivoco. Es Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Dice, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía a expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros, dice, los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos. ¿Qué pasa aquí? Cuando Jesús sube al cielo, él antes de subir le dice a los discípulos, es necesario que me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. No les dijo nada más. Él va a estar con todos ustedes. Jesús sube al cielo, los discípulos oran y queda la historia del Pentecostés, que es la que acabamos de leer. Y qué interesante entender que cuando el Espíritu Santo baja sobre los discípulos, empiezan a repartirse lenguas sobre cada uno de ellos. Nos damos cuenta que en ese momento tan preciso, ahí en donde estaban, en Jerusalén, estaba reunida toda, por así decirlo, todo el mundo, tanto árabes como personas de Asia, o sea, gente que no solo hablaba el griego o el arameo o el hebreo, gente de todo el mundo estaba reunida en la capital, en Jerusalén. Entonces dice que salen los discípulos y empiezan a predicar el evangelio con la voz y el idioma de cada una
de las personas. Por eso vuelvo a la pregunta de Babel. ¿Realmente fue un castigo de parte de Dios las diferentes lenguas? ¿O era una capacidad que Él estaba dando a todos nosotros para que esta diferencia que muchas veces, o esta brecha de idioma que muchas veces provoca una separación, en Pentecostés se estaba uniendo? Todos estaban hablando en su idioma, pero la gente lo estaba escuchando en su idioma. No sé si me está explicando. Dios no hizo, y la Biblia es muy específica con esto, Dios no hizo que la gente, que los que eran asiáticos entendieran el hebreo. El asiático estaba escuchando su idioma hablado por uno de los discípulos. El persa estaba escuchando su lenguaje hablado por uno de los discípulos. Dios une las lenguas que una vez fueron dispersadas en Babel, las une en Pentecostés. Y ahora quiero que veamos 4 diferencias. La confusión en Babel era por no entenderse. Estaban construyendo la torre y al empezar cada uno a hablar en diferentes lenguas, se empezaron a confundir y dejaron la ciudad y cada uno se fue a una región diferente con la gente que hablaba su misma lengua. En Pentecostés la gente estaba confundida, pero porque tenía la capacidad de entenderse. El asiático estaba asombrado porque había una persona hebrea que estaba hablando su idioma. En ese tiempo no había escuelas como tal de que te voy a enseñar chino mandarín, te voy a enseñar hebreo, te voy a enseñar. Y más por cómo son los discípulos, que es lo que vamos a ver más adelante. Segundo punto, todos estaban en un solo lugar que era Babel, y ahora todos los dispersos, todos los idiomas del planeta Tierra estaban dispersos y se volvieron a juntar en Pentecostés. Estaban nuevamente unidos escuchando el mensaje de Dios. El tercer punto, la arrogancia en Babel, que era alcanzar el cielo, y en Pentecostés la humildad de personas analfabetas adorando a Jesús. Es lo que sorprendía en el primer punto. La gente estaba asombrada y atónita escuchando a pescadores hablando su lengua, a pescadores predicando la palabra de Dios y ellos entendiéndoles. Y es interesante ver cómo Dios, dentro de esta diversidad, busca la unidad en el Espíritu Santo. Lo que una vez el hombre, por su arrogancia y su ambición, hizo que se separara, Dios a través del Espíritu Santo vuelve a unir a todos. Y es muy impresionante entender que no estaban hablando hebreo, no estaban hablando en arameo. La gente no les entendía porque estaban hablando su lengua materna, estaban hablando la de ellos. La capacidad que tuvo el Espíritu Santo para hacer eso. Y cuarto, todos eran iguales, pero no se entendían en Babel. Y en Pentecostés todos eran diferentes, pero el Espíritu Santo les daba la capacidad de entender. ¿Y a qué quiero ir con todo esto? Y el centro de mi mensaje es este. La gente tiene que hablar el idioma de la gente, la iglesia tiene que hablar el idioma de la gente y no al revés. Los discípulos se levantaron en el balcón, salieron de orar y empezaron a predicar la palabra de Dios, el idioma de la gente que los estaba escuchando. En ese momento, en Pentecostés, gente se convirtió a Cristo Jesús por la hazaña de que estaban entendiendo lo que los discípulos estaban hablando.
estaban entendiendo el mensaje que ellos estaban hablando. Ahora, ¿cuál es la lección de Pentecostés? Y hay una frase de Jacques Dupont que dice: a la iglesia le corresponde asumir todas las lenguas y culturas. No se trata de hacer que la gente comprenda su lenguaje, sino hablarles en su lengua. Lo hemos predicado muchas veces aquí. ¿De qué nos sirve aparentar allá afuera que todo está bien en nuestra vida? O que somos las personas perfectas cuando no estamos hablando el lenguaje que la gente necesita escuchar. El lenguaje que la gente necesita escuchar, el mensaje de parte de Dios. Y es muy interesante entenderlo porque en Apocalipsis también, Apocalipsis 7 del 9 a 10 dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Dice: toda lengua, tribu, nación, en su idioma cantaba una voz. Esta capacidad que la iglesia tiene que tener, nosotros como congregantes debemos de tener, es la reconciliación en Cristo. No borra las diferencias, borra el pecado. ¿Se imaginan que todos pensáramos igual, actuáramos igual, hiciéramos lo mismo como en Babel? Parte de las lenguas es esta diversidad que Dios quiso traer a cada uno. Cada uno piensa de forma diferente, cada uno actúa de forma diferente, hace las cosas de forma diferente que el otro. Cuando nos casamos es muy bonito el amor al principio, pero de repente cuando conoces a la persona te das cuenta que hay cosas que hace diferente a ti y empiezan los problemas. ¿Y está mal? No está mal. Es entender que la diversidad, parte de la diversidad es trabajar juntos. No hablaremos el mismo lenguaje tal vez, pero en el Espíritu Santo sí, y eso se llama unidad. No vamos, cuando decimos que queremos una iglesia unida o que buscamos unidad en la iglesia, no es que todos pensemos igual, no es que todos hagamos lo mismo, es aprender a respetar que el de al lado tiene formas de pensar diferentes, pero a través del Espíritu Santo vamos hacia un mismo camino. Vamos hacia una misma idea, hacia un mismo sueño, hacia un propósito que es lo que Cristo plantó, que es lo que Cristo hizo, y lo vemos en esta forma de Babel con Pentecostés. Ahora, dos formas de unidad. En Babel era el mismo idioma, la misma forma. Si pensamos en algún momento que nuestra pareja, nuestros hijos, hasta que piensen igual que nosotros o nosotros igual que ellos, vamos a solucionar los problemas, déjame decirte que estamos equivocados. Porque pensar igual no es la solución del problema. La solución del problema es respetar las diferentes formas de pensar. Es trabajar unidos, es trabajar juntos, porque es lo que enseña a su vez Pentecostés. Aún diferentes, estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Babel es el perfecto ejemplo de que si todos pensáramos igual, en algún momento nuestro ego, nuestra forma de ser nos destruiría. Y eso es lo interesante, que no hay una familia perfecta, no hay matrimonios perfectos, no hay hijos perfectos.
Eso es lo que nosotros debemos llevarle a la gente. Soy cristiano, pero imperfecto. Soy cristiano, que me equivoco. Empezar a hablar en lenguaje que la gente espera. ¿Cómo le llevamos a la iglesia? Claro, es muy bonito que la gente venga y conozca y esté. Pero este es el auditorio de la iglesia. La iglesia son ustedes. La iglesia somos nosotros. Necesitamos llevar el lenguaje de la iglesia, del amor de Dios, a la gente. A la persona que está allá afuera. La multiplicidad es la base misma de la comunidad cristiana. El que cada uno tenga dones diferentes. Vuelvo a lo mismo, formas de pensar diferentes, actitudes diferentes. Es lo que hace que la iglesia sea una comunidad. Esto no es un culto, esto no es una secta que te obligamos a pensar lo mismo. Hay una diversidad en cada uno de nosotros. Y Dios lo dice, hay unos que son pastores, hay unos que son profetas, hay unos que son maestros. No todos tienen todos los dones. No todos van para el mismo lado. No todos tienen el llamado a pastor y eso no está mal. No todos tienen el llamado a esto. Cada uno tiene una forma de ser, pero lo que nos une es la comunidad, es el respeto entre otros. No hay nadie más alto, no hay nadie más bajo, sino la capacidad de tener esa fortaleza en cada uno de nosotros de respetar a todos nosotros. Eso es la unidad que viene en Pentecostés, que se perdió en Babel. Pensar iguales, lo único que va a provocar es que en algún punto de nuestra vida todo lo que hemos construido se caiga. No escuchar opiniones diferentes, opiniones que a lo mejor estén fuera de la caja, opiniones distintas de algo malo. Porque la diversidad es lo que hace la comunidad. La diversidad es lo que forma que haya respeto entre nosotros y Dios mismo lo hace. Separa a Babel, separa a la gente porque se estaban destruyendo por dentro, pensando igual, haciendo lo mismo, pareciera el mundo perfecto. Todos entendiéndose, Dios separa a Babel para que entendieran después en Pentecostés que la diversidad a través del Espíritu Santo es lo que trae unidad. Hay más fuerza en una comunidad que tiene la capacidad de entender a su prójimo. Cuando Dios decía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y después le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que todos respetamos nuestra opinión sobre algo. Si Dios dice, respeta tu opinión, ama a tu prójimo como a ti mismo, tienes que respetar la opinión del otro como si fuera tuya. Esa es la unidad. No es pensar igual todos. No es todos caminar sobre una misma idea, sino es que la base sea Cristo. La base sea el Espíritu Santo. Ahora, si construimos imperios basados en pensar igual, hacer todo igual, lo único que estamos haciendo es lo que hizo Babel. Dios, no te necesitamos. ¿Por qué? Porque el hombre en Babel tuvo la capacidad de cambiar la forma en la que construían y encontró el ladrillo. Al formar Babel, ellos le estaban diciendo a Dios, no te necesitamos, porque todos hablamos igual, hacemos lo mismo y pensamos igual. Y nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro grupo, nuestro círculo
empieza a convertirse en Babel, estamos diciendo poco a poco, Dios, no te necesitamos. Si yo busco que toda mi familia piense igual que yo, haga lo mismo que yo, repita lo mismo que yo hice, estoy diciendo, Señor, no te necesitamos. En esa diversidad de formas de pensar es donde Dios actúa. En esa diversidad es donde Dios obra. Y lo vemos en Apocalipsis. Dios se lo revela a Juan. Dice que están gentes de todos lados, cada uno cantando en su lengua, pero todos diciendo lo mismo. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Y les digo, ¿por qué no habla Juan de que solo era el mismo idioma para todos? Cada país con su idioma, cada persona con el corazón, cada uno cantaba a una voz el mismo mensaje. La salvación viene. Yo tengo la capacidad de entender y empezar a poner en práctica no todo tiene que ser siempre como yo pienso. Probablemente se ha quebrado una relación familiar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, porque todo siempre se hace a una manera, porque no escucho la opinión de los demás, porque pienso que mi idea es la única y sobre esa trabajamos. El corazón de esta iglesia es poder alcanzar a más gente. La idea de las iglesias es poder reunirnos, escuchar la palabra de Dios y que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con fe, animados a llevar la iglesia y el corazón a la gente, empezar a hablar el idioma de la gente. Empezar a hablar el idioma de la gente, porque ese es el propósito de la iglesia. Los discípulos salen al balcón a predicar la palabra de Dios. Y después se me hace muy interesante que después de que todos creían, que unos que estaban borrachos, otros que estaban muy sorprendidos, se levanta el líder, que es Pedro, y empieza a hablar. Y la gente persa le entendía a Pedro. La gente de Asia le entendía a Pedro. Los hebreos entendían a Pedro. Los griegos le entendían a Pedro. Y así podemos seguir con todos los nombres que leímos. Todos estaban hablando diferentes lenguas, el idioma que la gente estaba escuchando. Y solo lo podemos alcanzar a través del Espíritu Santo. El pastor tuvo una serie que decía: haz al Espíritu Santo tu amigo. Si yo hablo en mis fuerzas, la gente no me va a entender. Nadie estaba forzando el idioma, porque ninguno de ellos se lo sabía. Ellos estaban hablando en su idioma natal y la gente les entendía en su idioma natal, porque el Espíritu Santo estaba llevando el mensaje de Dios a la gente. No con milagros, no sanando a un enfermo, con lenguaje. Él habla.
Dice que en ese momento personas se convirtieron y se acercaron a Dios. Gente de todos los lugares del planeta. Por la unidad que existió de 12 personas en Pentecostés. Por decirle: Señor, necesito que vengas a mi vida. Manda tu Espíritu Santo a mi casa. Porque quiero empezar a hablar el lenguaje de la gente. Quiero empezar a hablar el lenguaje de mis hijos. Quiero empezar a hablar el lenguaje de mi esposa. Que no entiendo por qué le digo: oye, amor, ¿estás bien? Sí. Me doy la vuelta y está enojada porque me dijo que sí, pero no. O sea, me dijo que no estaba enojada, pero que sí está enojada, pero no me dijo que estaba enojada. Señor, ¿cómo le hago? Pues sí o no. Señor, ayúdame a descifrar cuando le digo: ¿a dónde quieres ir a comer? Escoge tú. Le doy como 50 lugares y no quiere ir a ninguno. Ayúdame a hablar el lenguaje que mi jefe necesita. Ayúdame a hablar el lenguaje de mis hijos, de mis compañeros, de mi familia, de mis papás. Ayúdame a hablar el lenguaje que este mundo necesita. Que tu Espíritu Santo sea el que me guíe a hablar tu mensaje como el mundo necesita escuchar. Y te quiero invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Quiero orar con ustedes. Quiero pedirle a los pastores si pueden pasar aquí adelante. Y que mientras está esta alabanza, es este momento para cada uno de nosotros. Si es tu corazón el día de hoy, el decir: Señor, quiero que selles este mensaje en mi vida. Señor, quiero empezar a hablar esta lengua, este lenguaje. Quiero hablar a mis amigos. Lo he hecho con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con actitudes que yo pienso que son correctas, y lo único que está haciendo es el rechazo, rechazo, rechazo. Hoy quiero hablar el lenguaje que tú quieres que yo hable a mi esposo, esposa, a mis hijos, a la gente que está alrededor mío. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Te damos gracias. Y conforme vayas sintiendo, puedes ir pasando. Al que está sentado en el trono.